Muy bien, entonces los niños salen con su maestra y nosotros, hermanos, nos quedamos aquí para escuchar la palabra. Amén, bendito sea el Señor. Miren, hermanos, vamos a continuar con esta serie que hemos titulado Un trastorno bendito. Esta es la segunda parte y vamos a ir a nuestro texto del cual partimos, Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 6 solamente. Hechos 17, 6. Dice así, hermanos: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bueno, hermanos, la semana pasada hablamos cómo y por qué, ¿verdad? Estos hombres, cuando llegan a la ciudad de Tesalónica, y hablo de Pablo, de Silas, y además de estos que menciona también este versículo específicamente, Jasón y algunos otros hermanos fueron llevados ante las autoridades por causa de que se les acusaba ser trastornadores del mundo entero, fíjese, del mundo entero, y que habían llegado ya a Tesalónica. Y hermanos, en base a eso dijimos cómo Cristo, este acontecer, esta situación de trastorno, dijimos no era única, era algo que estaba sucediendo desde hace tiempo atrás. Y me refiero a que Cristo, desde su primer sermón, dejó muy en claro que el mundo estaba muy equivocado en su pensar y en su actuar, tanto en lo secular como en el ámbito religioso. Y entonces coincidimos en que el grito de las multitudes y de las mayorías, que dice que los que trastornan al mundo han llegado a muchas partes, es verdaderamente cierto. Llegó a Chihuahua, bendito sea Dios. Llegó a México, bendito sea el Señor, hermanos. Debemos agradecer porque esos que trastornan al mundo han llegado a muchos lugares. Y bueno, quisiéramos y aún oramos porque cada vez más el mundo reconozca en su lugar y hora ese poder divino y trastornador, transformador, que es para su bien. Hermanos, que el mundo sea trastornado por Cristo es lo mejor que le puede pasar al mundo. Amén. Así que oremos, hermanos, como acabo de mencionar, para que en su tiempo, en su lugar y en su hora, eso suceda en todas partes. Bueno, así, hermanos, analizando ese primer sermón de nuestro maestro, somos testigos de ese cambio transformador o trastornador cuando decíamos la semana pasada, el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, Mateo 5:3, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerda eso, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda cosa que vimos y hablamos es acerca de otro grupo de raros especímenes, raras personas en el mundo, que son personas que con frecuencia están lamentándose y llorando. Cuando Mateo 5:4 el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Incluso hacíamos un llamado a los varones, a los hombres, a los machos: hay que llorar. Muy frecuentemente, hermanos, hemos de llorar por nosotros mismos y por los demás. Pero bueno, sigamos, hermanos, en esta tarde con el sermón de Cristo donde lo dejamos y aprendamos obviamente más de Él.
Porque, hermanos, hay otro tipo de individuos llamados los mansos. Dije mansos, no mensos. Llamados los mansos, porque el Señor nos dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, seguramente nos hemos encontrado, hermanos, con ellos de vez en cuando. Y usted dice, hermano, pero ¿cómo? ¿Que no debemos ser mansos? Sí debemos, hermano. Debemos muchas cosas, pero muchas veces no somos lo que debemos ser. Nos hemos encontrado con ellos de vez en cuando. Pero antes de entrar, hermanos, en el tema, permítanme describirles la condición opuesta. Permítanme describir la condición de los que no son mansos, ¿sí? Por favor. Porque creo que todos también conocemos a alguien que nunca, hermanos, nunca de los nunca está feliz, a menos que tenga un pleito, una discusión con alguien. Nunca, hay personas que nunca están, hermanos, dispuestos a ceder en ningún caso, a menos que reciban, hermano, una metralleta de argumentos legales para hacerle entender que debe cumplir con algo. ¿Se ha topado con gente así? Hermanos, hay que hacer esto y esto y esto y esto. No, yo mejor me voy allá, ¿verdad? A hacer aquello. Hermanos, incluso, ¿verdad? Entre nosotros se da esto. Mire, hermanos, en los grupos que nosotros recibimos en la sierra, a diferencia, le voy a decir, a diferencia de los muchos grupos que recibimos de norteamericanos, y no, yo regularmente no promuevo, hermanos, una vez a los norteamericanos o la cultura norteamericana, no porque tenga algo de malo, sino porque pues yo soy mexicano, nunca he vivido ahí, y aunque he conocido a algunos norteamericanos, hermano, pues bueno, yo les he platicado, los norteamericanos cuando traían grupos a la sierra, hermanos, no era cualquier persona. A los hermanos, los líderes que iban siempre me decían, estas personas, dice, pasaron 4, 5 o 6 meses bajo la lupa, bajo la observación de sus líderes, de sus pastores. No viene cualquier persona. Y aquí, hermanos, en México hacemos lo contrario. Cuando alguien traía problemas de disciplina, decían, mándenlo allá con el hermano Rodolfo a ver si se compone. Oiga, espéreme, écheme la mano, les decía, espérense tantito, pues la sierra no tiene nada de mágico, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es muy cierto. Hay personas, hermano, que van, que alegan. Hermano, en una ocasión, en un grupo de mi propia congregación, hermanos, yo tuve que hablar con los líderes que llevaron a ese grupo, y tuve que hablar con la persona, y tristemente era una mujer. Hermano, pues no andaba la hermana en las casas alrededor de nuestra casa, allá donde vivíamos, pidiendo de comer, porque nos acusaba de que no le dábamos de comer. Imagínense la quemazón, la vergüenza, hermano, que pasamos. Entonces, hermano, yo tuve que agarrar a la hermana y le dije, hermana, ¿cuándo no le dimos de comer? No, es que fulanito me hizo la cara chueca y ya no quise comer. Bueno, usted no quiso comer, pero aquí se ofrece comida y los hermanos traen comida. Hermanos, no va a faltar nunca personas así, personas que les encanta discutir, personas que les encanta polemizar. La idea de que alguien, hay personas que tienen la idea de que si alguien les da la contraria, para ellos es una golosina. Dicen, de aquí, ¿verdad?, me agarro para discutir, hermanos, y para polemizar. Son de esas personas que también no olvidan o no olvidarán fácilmente ninguna afrenta, ninguna volteada de cara, ningún agravio. Existen personas, hermanos, o personajes que creen poseer una gran cantidad de dignidad o de honor ficticio, y aunque se les toque con el pétalo de una rosa ligeramente, si se pronuncia una palabra en su contra o se dice ya qué decir de una calumnia, se lanzan contra su enemigo de inmediato. ¿Por qué? Porque son hombres, son personas de temperamento duro, y son esos que inclusive meten sin piedad, hermanos, al deudor. Y además no solo eso,
sino que no van a estar contentos, como dice Jesús, son muy bíblicos, no están contentos hasta que paguen el último cuadrante, como dijo Jesús. No van a salir, ¿verdad?, de su ojo, ¿verdad?, castigador, hasta que paguen, hermanos, se humillen, se arrepientan. Hay personas así, pero Jesús habla de otro tipo de personas. Jesús viene y cambia esto, le da la vuelta, lo transforma, lo trastoca, lo trastorna. Y entonces Jesús habla de los mansos, los cuales son de una disposición muy diferente. ¿Por qué? Porque a esos podríamos vituperarlos, pero ellos no responderán, hermanos. Podríamos injuriarlos, pero ellos saben que el Señor les ha dicho, como dice en ese mismo capítulo, en el 39, versículo 39 al 42, estos saben que no deben resistir al que es malo, antes a cualquiera que les hiera en la mejilla derecha, le volverán también, o deben volverle también la otra. Saben que cuando alguien quiere ponerlos a pleito y quitarles la túnica, deben dejarles también la capa. Saben que a cualquiera que quiere obligarlos a llevar carga por una milla, ellos tienen el deber de llevarlas dos, esa carga. Saben que cuando se les pide deben de dar, y saben que al que quiera tomar prestado de ellos, también no deben rehusarse a dárselos. ¿Conoce a gente así? Estos, hermanos, no estallan en iras, en pasiones ante una afrenta. ¿Por qué? Porque saben que todos los hombres son imperfectos. ¿Cómo se nos olvida esto, hermanos, a nosotros los creyentes? ¿Cómo se nos olvida que todos somos imperfectos? ¿Sabe que con esta sola, hermanos, razón pudiéramos nosotros convertirnos en personas muy mansas? Con esto, solamente con esto, recordando siempre que todos somos imperfectos. Si recordáramos esto nada más, habría mansedumbre, hermanos, en nuestro corazón. Tan sencillo, tan simple como esto. Porque cuando recordamos que somos imperfectos, entonces pensaremos que tal vez nuestro hermano cometió un error, como yo y usted podemos cometerlo. Y entonces sabríamos que mi hermano, al cometer ese error, no deseaba herir los sentimientos de nadie. Y por eso entonces los mansos dicen: bueno, si mi amigo no deseaba hacer eso, entonces no debo verme afectado. Porque, hermanos, algunos somos de chocolate, somos, hermanos, muy delicados. Pero, hermanos, recordando que todos somos imperfectos, entonces pensaríamos de diferente forma, pensaríamos así: mi hermano no quiso herirme, cometió un error como yo los cometo. No debo de verme afectado, no debo de sentirme, no debo, hermano, de sentirme menos, ni de tener ningún afecto malo para con mi hermano. Incluso los mansos, hermanos, más bien se atreven a decir que su amigo, fíjese, esto va más allá. Esto va más allá de decir: bueno, me voy a poner una concha de tortuga encima y que ruede la bola, ¿verdad? Porque, hermanos, hay gente concha también. Hay gente muy conchuda. Usted le puede decir lo que sea y se le resbala todo. Se untan mantequilla en vez de crema en la mañana, ¿verdad? Manteca de puerco, y todo se resbala, le puede decir usted lo que sea. Usted dice: eso es mansedumbre. No, espéreme, la mansedumbre va más allá, hermanos, porque la mansedumbre se manifiesta inclusive no solamente a pensar que mi hermano cometió un error como cualquiera puede cometerlo, sino que va más allá, y el manso piensa que mi hermano tenía buenas intenciones, pero que su intención no fue bien entendida en su actuar. Y entonces los mansos, hermanos, se quedan con lo que quiso hacer el hermano y no con lo que hizo. No sé si me da a entender. Y aunque habló el hermano duramente, seguramente pensamos:
o piensa el manso, mañana a lo mejor lo lamentará, ¿verdad? El hermano. Así que optan por no decir nada, optan mejor por callar. Existen ciertos hombres trastornados, dirá el mundo, que si lanzan una calumnia en su contra, dirán, bueno, no me importa, se apagará sola esa calumnia. ¿Alguno de ustedes ha sido calumniado, hermano? Yo creo que todos en algún momento hemos sido calumniados. Una calumnia, hermanos, es una mentira, escuche esto. Una calumnia es un dícere, pero mentiroso en contra de alguien. Hermanos, y cuando son calumnias, nosotros tenemos que saber a esperar, tenemos que aprender a esperar que solas se apaguen, hermanos, que solas se apaguen. ¿Sabe por qué? Porque donde no hay leña, el fuego, hermanos, no prospera. Donde no hay leña, el fuego no prospera. ¿Me entiende? Otro puede hablar muy mal en contra de un manso, de un hombre manso, pero él se quedará, hermanos, callado. Son personas a veces hasta sordas, que no abren su boca tampoco. Como aquel hijo de Sarbia, ¿se acuerda? Que le dijo a David: te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza a ese perro muerto, porque maldijo a mi señor el rey. ¿Este es un manso? No, hermanos. El manso, hermanos, son aquellos que siendo como reyes, que siendo como David, que aún siendo rey responde: déjalo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Cómo? Pero si tú eres rey. Pues sí. Estos son los mansos. Estos son los que cuando son agraviados piensan: del Señor es la venganza, Él pagará, así lo ha dicho el Señor. Así pues, hermanos, estos raros hombres trastornados se contentan con aguantar, se reprimen, toleran 1000 injurias en vez de responder mal con mal. Mansa y tranquilamente prosiguen su camino, aunque el mundo y la gente digan: este hombre no podrá prosperar, siempre lo están estafando. ¿Ha escuchado, hermanos, estos dichos? A veces nosotros los hemos dicho de ciertos hombres mansos. Conozco, hermanos, en la familia tengo a alguien así, que, hermanos, yo me sorprendo a veces de cómo actúa esta persona. No voy a mencionar su nombre, pero agradezco a Dios y tengo mucho que aprender de él. Mucho. Me comenta que a veces, hermano, llegan a su oficina personas de la iglesia. Aquí no hay de esos, dijo. Oh, gracias a Dios, hermano. De la iglesia a la que él pertenece, que es una iglesia muy grande. Y van y luego: hermano, pues es que aquí vengo, fíjese que tengo esta necesidad y esto y lo otro. Y luego, hermano, ¿cuánto necesita? ¿De cuánto es el problema? No, pues de tanto. Tenga, hermano, le puedo ayudar con esto. Sí, hermano, ahí se lo pago. Y usted sabe, hermano, que esas cosas. Pero él dice: ni modo, dice. Le comentaba que en una ocasión, hermano, venía yo en su carro a las 11 de la noche, íbamos, no me acuerdo, a recoger otro vehículo, íbamos por el puro periférico y venía de sur a norte otro vehículo, y de repente, hermano, se le salió la llanta al carro que venía allá, nosotros de aquel lado, y se fue derechito al carro donde nosotros íbamos, su carro, el carro de él. Lo agarró, hermano, así, aquí en el Oxxo que está aquí adelante. Le agujeró todo el cárter, hermano, se le salió todo el aceite al carro. Y pues se metió al Oxxo, se cruzó la calle. Y yo dije: pues va a hablarle al seguro o va a cobrarle al amigo. Y luego se regresó. Y lo ¿qué pasó? No, dice, ya, ese pobre amigo, dice. Y luego, ¿no vas a hablar al seguro? No, hermano, dijo, pues que no. Dijo, imagínese, dijo, bastante, dijo, se le salió, dijo, amoló, dijo, quebró toda la, ¿cómo se llama? La masa, dijo, de la rueda, dijo, donde rodó quién sabe cuánto sin llanta, dijo. Imagínese, dijo, llamar al seguro, a tránsito, dijo, lo van a entambar, dijo, en peligro, dijo, le van a cobrar el pavimento aparte de lo que tiene. No, dijo, voy a entrar al Oxxo y voy a hablar con el del Oxxo a ver si mañana me aguantan para traer una grúa. Yo dije, mis respetos, dije, mis respetos. Pero hermano, cualquier otro hubiera dicho, qué menso, qué tonto, ¿verdad que sí?
¿Por qué? Pues porque es justo. Ahorita vamos a hablar de la justicia, hermano. Pero hermano, estamos hablando de mansedumbre, estamos hablando, hermanos, de que muchas veces no debemos reclamar, inclusive, hermanos. Hermanos, Dios nos ayude, porque a veces, de verdad, nosotros nos comportamos con el pretexto de la justicia, nos comportamos, hermano, muy faltos de mansedumbre, muy demasiado duros, y decimos que pague, como dijimos ahorita, como dijo el Señor, y luego somos hasta bíblicos, hasta el último cuadrante que pague. Tenemos que aprender, hermanos, definitivamente a ser mansos en estas cosas. La gente podrá decir: esos no prosperan, no progresan, siempre están siendo estafados, siempre les ven la cara de tonto. Miren, siempre está prestando dinero y nunca le pagan, está dando sus riquezas a los pobres y no la volverá a ver. Cuán tonto, cuán ingenuo es esa persona. Él permite que la gente pisotee sus derechos. No tiene fortaleza mental, tiene un corazón de pollo, decimos, no sabe cómo defenderse. Terminan diciéndoles tontos. Pero yo pregunto, ¿tontos estos, hermanos? Pero si es Cristo quien los ha trastornado, es Cristo quien los ha vuelto así, mansos, humildes, porque el Señor es el que dice, que no se nos olvide: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora yo sé, hermanos, que esos raros hombres son irritantes para los que son avaros, por ejemplo, para aquellos que se creen personas gallardas, airosas, valientes. Hermanos, yo no quisiera que hubiera en la iglesia muchos abogados, y me refiero no de profesión, sino aquellos que se defienden de todo, inclusive que se andan metiendo a defender a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su palabra ellos son muy aguerridos, muy duros. ¿Cómo que fulanito le dijo eso, hermano? Venga, yo lo voy con usted, con el pastor, ¿verdad? Ahorita vamos a poner en su lugar a tal a cual hermano o hermana. No, hermano, no necesitamos abogados aquí, necesitamos gente mansa, humilde, sencilla de corazón. Como decíamos hace un momento, que aprendamos, hermano, a ver que todos fallamos, que todos erramos, y con eso, hermanos, aprenderemos mucho, porque Cristo, pues, hermano, nos ha trastornado, dice: recibiremos la tierra por heredad. Miren, hay gente que siempre está tratando de meter en problemas a su vecino si toca sus derechos, porque esto va más allá de estas cuatro paredes, hermano. ¿Cómo somos afuera? ¿Cómo somos como vecinos? Si va al trabajo, ¿cómo somos como compañeros de trabajo? ¿Cómo somos en la escuela, si vamos a la escuela? Ojo con esto, hermano, ojo con esto, porque la mansedumbre debe manifestarse en cualquier lugar, hermanos. Mi vecino se pasó de la raya, cuidado, hermano, con eso, ¿verdad? Se prende Troya, ¿verdad? Y empezamos a exigir, ¿verdad? Aunque yo tenga una bicicleta y pueda pasar por donde quiera, cuidado con este tipo de actitudes, hermanos, cuidado. Pero, hermano, mire, los derechos son los derechos, hermano, y los derechos no se defienden, son derechos, le corresponden. Nos podemos llevar chascos. A veces decimos: es que mi casa es todo esto y por lo tanto nadie debe estacionarse aquí. Háblele a la autoridad y que dirima la autoridad eso, y usted y yo vamos a quedar muchas veces en vergüenza. La autoridad le va a decir: usted tiene derecho ahí, ese pedacito donde su automóvil entra, de ahí en más es público, cualquiera se puede estacionar. Pero ¿cómo si es mi casa? Pero ¿cómo si yo pago pavimento predial? Cállese, le va a decir la autoridad, aténgase. Si su cochera está libre, ese es su derecho, ahí lo tiene. Si su cochera no es invadida, no puede reclamar nada. Su derecho es eso. Miren, la gran mayoría, hermanos, se defiende con uñas y dientes para defender lo que nos corresponde, para heredar la tierra. Pero vean cómo Cristo, hermanos, fastidia todo esto, trastorna, pisa este tipo de sabiduría cuando dice: los mansos recibirán la tierra por heredad.
No son los valientes, no son los aguerridos, no, los mansos. Hermanos, después de todo, entendamos que la mayoría de las veces la mejor manera de hacer valer nuestros derechos, escuche esto por favor, no es ocupándonos de ellos, porque se supone que son nuestros. Si son sus derechos, no tiene que defender nada, nada. Así que déjenme decirles así, no se ofendan, hermanos trastornados, hermanos trastornados, estemos muy seguros de que la manera más eficaz de defender, por ejemplo, nuestro carácter es no diciendo nunca una sola palabra acerca de él. No diga nada de usted. Si quiere defender su carácter, deje que su carácter hable por usted, demuéstrelo. Porque se observa con frecuencia que cuando un hombre se defiende, hermanos, en un tribunal de justicia contra cualquier calumnia, ¿sabe qué hace? Muchas veces esa persona simplemente le está haciendo la tarea al enemigo por su propia mano. Nuestros enemigos no pueden hacernos daño a menos que nosotros, hermanos mismos, caigamos en el juego beligerante o combativo de ellos. A veces hay personas, hermano, que nos enredan muy fácilmente si somos mansos. Estamos tranquilos, estamos bien, y llega alguien, hermano, a rascarnos poquito y caemos en el juego. Perdemos, hermano, la compostura. Cristo viene y dice: quieto, veneno, quieto, ¿verdad? Quieto, mansos y humildes. Pertenezcamos pues, para terminar este punto, hermanos, a los mansos y heredaremos la tierra, aunque sea temporalmente, porque yo la tierra, hermano, no la quiero para mucho tiempo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O sí, usted sí? ¿Quiere echar raíces aquí? Yo espero que no. Toleremos entonces todas las cosas y esperemos todas las cosas de parte del que nos ha trastornado, de parte del que nos ha cambiado. Pero ahora vayamos más adelante, hermano, porque el tiempo se nos va. Mateo 5:6, eso fue con respecto a la mansedumbre que Cristo nos enseña. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No podemos negar, hermanos, en nuestro andar cristiano, sean los años que sean que tengamos de serlo, encontramos hombres que a veces suelen presentarse como personas muy respetables, que a veces suelen decir: hermano, yo cumplo con todo, absolutamente con todo. No falto a la iglesia, leo la Biblia, oro en familia. Ahora, se podría decir, hermano, de esas personas, fíjese que puse un ejemplo de un cristiano, pero no quiero que piense en nadie en particular, quiero que piense en usted mismo. A veces esas personas, cuando piensa uno, como decíamos ahorita, de que debemos de pensar que todos fallamos, de que todos erramos, se podrá decir de esas personas, si son empleadores, por ejemplo, que son medio duros con sus trabajadores, que con sus acreedores, a quienes les deben, son muy exigentes. Y a lo mejor hay gente que eso, pues claro, si usted le debe, pues claro que usted no va a ver bien que sea exigente, ¿verdad? Si usted le debe a alguien y se pierden las amistades, ¿verdad? Inclusive. Pero a veces la gente, hermano, señala esas cosas. La persona puede ser una persona muy correcta, muy dedicada, dice, pero tiene este tipo de detalles, es demasiado exigente en el trabajo, si es que es un amo, ¿verdad? Pero bueno, siempre lo hace en el marco de la justicia, dicen ellos. También se puede decir de ciertos hombres que son equitativos para con los hombres, pero no van más allá de esos. Ciertos hombres tienen una excelente relación con ellos mismos. Cada mañana se levantan y se dan la mano a ellos mismos. Felicidades, ¿verdad? Se felicitan a ellos mismos. Se felicitan por ser tan excelentes personas. Estos generalmente en su mente, escuche, estas personas generalmente en su mente viven en la calle principal. En su opinión, ellos deben ocupar el primer número de la calle también.
Y si se les habla acerca de su situación con Dios, dirán que si ellos no van al cielo, nadie va a poder ir. ¿Sí? ¿Ha escuchado a gente así, hermano? A lo mejor me estoy excediendo, pero esto es así a veces. ¿Por qué? Porque ellos piensan que son rigurosamente justos para con todo el mundo. Piensan que son rigurosamente rectos y que no hay nadie que pueda encontrarles una falla a su carácter. Y la gente dirá, bueno, ¿no son acaso esos buenos hombres? ¿No los envidiamos a veces? Son hombres que tienen opiniones tan excelentes de sí mismos, que se consideran perfectos, y que si no son lo suficientemente perfectos, son tan buenos que creen que con una pequeña ayudita entrarán al reino de los cielos. Hermanos, ya les dije, no quiero que piensen absolutamente en nadie en particular. Más bien quiero, hermanos, que pensemos en estos que Cristo trajo a tema en una de sus parábolas. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 12. Mire cómo empieza Jesús, o por qué Jesús presenta esta parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. 2 hombres, dijo Jesús, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y luego, hermano, se rebasó y dijo, ni aún como este publicano. Espérate, pero qué, se fija, hermano, se fija cómo piensa a veces, hermano, el grueso. Y no solamente, hermano, estoy hablando de gente del mundo. Aquí Jesús habló, hermano, de un hombre devoto, habló de un hombre que debía ser ejemplar. Pues se creía tan ejemplar, hermano, que juzgó a su prójimo. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero, hermanos, vamos a hacer un alto aquí, porque con tanto brillo así deslumbrante creo que podemos quedar hasta medio ciegos, ¿verdad? Este hombre era una pepita de oro, hermanos. Era olvídese, era una cosa sobrenatural. Descansemos un poco los ojos, hermano, por favor, de tanto brillo, y pensemos ahora en esas lágrimas, hermanos, o más bien en esa mujer que a pesar de tener cierto tiempo en la iglesia, siempre tiene lágrimas en sus ojos. Puede tener 20 o 30 años en la iglesia y aún así, hermanos, su corazón siempre está compungido delante de Dios. Siempre derrama sus lágrimas y su alma delante de Dios. Esa mujer, si se le pide alguna participación, a veces tiene miedo de pasar al frente. No se atreve inclusive a hablar en presencia de personas respetables porque considera que es alguien muy indigno. Así que siempre quiere saber más qué hacer para agradar a Dios. Si hablamos con ella un poco, sabremos que ella reconoce siempre que no tiene méritos propios. Su cantaleta de esta mujer es: soy la primera de los pecadores. Así que qué grande será esa misericordia bendita que me llegue a salvar. Ella nunca se felicita por sus buenas obras, pues afirma que no tiene ninguna buena obra. Todas sus justicias las sigue considerando como trapos de inmundicia. Ella pone su boca en el polvo propio cuando ora y no quiere ni aún alzar sus ojos al cielo. A veces hasta llegamos a sentir pena, lástima por esa pobre mujer, y no quisiéramos encontrarnos en su caso. De hecho, hermanos, aunque yo puse el ejemplo de una mujer, la otra parte de la parábola del Señor menciona a otro hombre que es identificado como un publicano, como un cobrador de impuestos. Versículo 13 del mismo capítulo 18. Mas
el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. De ahí que viene, hermano, el asunto de los golpes de pecho. Mire, es bíblico. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué le dicen estas palabras, hermano? Sé propicio. Mírame, Señor, soy un pecador, no tengo justicia que me ayude delante de ti. Sé propicio, trátame con propiedad porque soy un pecador. El primer hombre, hermanos, mencionado en la parábola, según el mundo, está en la cúspide de la pirámide, está a mero arriba, en la parte superior de la escalera, ¿verdad? Pero este último se encuentra en el fondo, según el mundo. Pues veamos cuál es el efecto del evangelio. Veamos cuál es el efecto trastornador de Cristo y de su palabra, de su doctrina. Porque las vidas, hermanos, son trastornadas, ciertamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de unos tacos. No, ahorita olía carne asada. Aquí sí olió. Olía mucho a carne asada. Yo dije: diablo mentiroso. No, hermanos, los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Dice Jesús: porque ellos serán saciados. Entonces el primer hombre tendrá que ser trastornado, hermanos, porque mientras no lo sea, tendrá que resonar en su vida, en su mente, en su corazón, las palabras que Pablo dice a los Gálatas capítulo 3 versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién puede hacer todas las obras de la ley que la ley manda? Nadie, solo Cristo, hermano, solo Cristo. Así que este hombre, mientras no sea trastornado, cualquier hombre, mientras no sea trastornado por esta palabra, por esta doctrina, por esta palabra trastornadora, hermanos, tendrá que llevar sobre sus hombros esta palabra. Estás bajo maldición. Estoy bajo maldición si sigo confiando en mí mismo, en mi propia justicia. Tenemos que tener hambre y sed, hermanos, de la justicia que viene a través de Cristo. Esa justicia, hermano, que ha hecho todas las cosas por nosotros. De ese ser perfecto, hermanos, santo, puro, que jamás quebrantó uno solo de los mandamientos de Dios. Así que mientras que el hombre que está satisfecho de sí mismo por la sola fe tiene esto como su porción, el publicano, hermanos, habría de recibir esta palabra de nuestro Cristo trastornador. Mateo 21 versículo 31, la segunda parte, dice Jesús: de cierto os digo que ¿quién? Que los fariseos, no. Que los ministros, no. Que los escribas, que los pastores, no. Los publicanos, las prostitutas, dice, van delante de ustedes, dice, al reino de Dios. Claro, hermanos, el Señor está hablando de arrepentimiento. El Señor está hablando, hermano, que cuando alguien deja de confiar en su justicia propia y, hermano, se vuelca en el Señor para recibir la justicia imputada de Cristo, entonces, hermanos, tenemos un camino libre, hermano, al cielo. Al cielo, hermanos. Hambre y sed de justicia será saciado. Así que, hermanos, miremos bien cómo es que el mundo ha sido trastornado por el primer sermón que Cristo predicó.
Pero vamos más adelante, hermanos, a la siguiente bienaventuranza. Mateo 5:7. Hermanos, no me puedo abarcar mucho porque el tiempo es muy corto, entonces pudiéramos hablar cantidad de cosas acerca de estos temas. Bienaventurado, dice el versículo 7, los misericordiosos, hermano, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire, nosotros ya sabemos de este tema, o al menos un poco de este tema. Los misericordiosos no son muy respetados en este mundo, igual que los mansos, no se les respeta mucho, al menos si son demasiado misericordiosos. El hombre que perdona demasiado, que tolera demasiado, que es demasiado generoso, no es considerado en el mundo un hombre muy sabio, no es considerado un hombre muy listo. Pero Cristo declara que aquel que ha sido misericordioso como para satisfacer las necesidades de los pobres, misericordioso para perdonar a sus enemigos y pasar por alto sus ofensas, ese alcanzará misericordia. ¿Y qué vemos entonces aquí? Pues vemos nuevamente al mundo siendo trastornado, viendo todas las ideas que regularmente, hermanos, hemos anidado en la mente y en el corazón, siendo trastornadas, volcadas totalmente. Miren, la misericordia entre los judíos significaba dos cosas. Significaba el perdón de las ofensas y la limosna. Eso significaba para un judío misericordia, dos cosas: perdonar las ofensas y dar limosnas. Nuestro Señor, hermanos, sin duda utiliza la palabra en su sentido más amplio, y para comprender la naturaleza de la misericordia basta con consultar el significado gramatical de la palabra latina misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra latina? Porque de esa se deriva nuestra palabra misericordia. Y esta palabra latina está compuesta por dos palabras. La primera es miserans, que viene de lo que nosotros conocemos como miseria, compasión a la miseria, y corazón, misericordis, miseria cordis, o dolor del corazón, cuando ve uno la miseria. Así que la misericordia presupone dos cosas, hermanos. Presupone un ser afligido, un ser con una grande necesidad, viviendo una gran desgracia. Y la segunda cosa, presupone una disposición del corazón que lo conmueve al contemplar dicho ser o dicha persona. Así que esta virtud, hermano, por lo tanto, no es otra cosa que una emoción viva del corazón, una emoción que se despierta al descubrir la miseria de cualquier criatura, una emoción que se manifiesta externamente. ¿Cómo? Mediante efectos y afectos, o al revés, afectos y efectos de una naturaleza definitivamente que ha sido trastornada por Dios. El hombre misericordioso, hermanos, pudiéramos poner muchos ejemplos. ¿Se acuerda de aquel hombre a quien su Señor le perdonó, hermanos, mucho dinero? Y que saliendo uno de sus deudores le reclamó, ¿verdad? O más bien él le reclamó a uno de sus deudores y lo metió precisamente a la cárcel por unas cuantas monedas que le debía. Podemos poner muchos ejemplos, hermano, acerca de esto. Pero el hombre misericordioso es aquí llamado por nuestro Señor como un hombre que está en dolor, o como una mujer en trabajo de parto. Y podemos acordarnos de Pablo precisamente cuando escribe a los Gálatas, cómo tiene misericordia cuando ve que los Gálatas se empiezan a desviar doctrinalmente y que empiezan a judaizar nuevamente y empiezan a dejar la sana doctrina. Pablo dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hermano, ¿quién sufre como dolores de parto? Los hombres trastornados, nada más. Los hombres misericordiosos, los hombres que saben, hermano, que el camino de uno o de una congregación va, hermano, rumbo al infierno, rumbo a la perdición.
Pablo sentía, hermano, tanta misericordia por los Gálatas, que les llama hijitos, que les dice: estoy sufriendo por ustedes, por pura misericordia, hermanos. Un hombre en dolor, un hombre como en trabajo de parto, una persona que no solamente llora y lamenta por la condición miserable del prójimo, sino que con actos voluntarios entra en las miserias de su prójimo, sintiendo con él y llorando con él. Hemos hecho misericordia de esta forma, hermano. Por eso la Escritura, hermano, nos manda que cuando demos, no demos de lo que nos sobra. Alguien dijo: hay que dar hasta que duela. Hemos dado hasta que nos duela, hermano. Yo sé que estas cosas, hermanos, a veces luego las relacionamos, hermano, con las doctrinas de la prosperidad. No estoy hablando ni del diezmo ni de las ofrendas. Estoy hablando de hacer bien, hermano, al que está en una situación miserable. De eso estoy hablando. De ese tema Jesús, hermanos, se aplicó no una vez, muchas veces. Muchas veces. Entonces, mire, quiero leerle un poema que por más que quise no encontré. Es un poema en prosa. No pude encontrar el autor, pero se lo voy a leer porque me llenó el corazón. Dice: la virtud de la misericordia no se obliga. Dice: la misericordia es una virtud de los hombres tocados por Dios. La misericordia, dice, es doblemente bendita. Bendice al que da y al que recibe. Es la más poderosa entre los poderosos. Le sienta mejor al monarca entronizado que su corona misma, dice. Es un atributo de Dios mismo, y el poder terrenal se asemeja entonces al de Dios cuando la misericordia sazona la justicia. Escuche esto, hermano, porque esto es pero bien clave. Podemos ser los hombres más justos, pero sin misericordia, hermanos, seremos los hombres a veces a quienes más se les huyen. No, yo no me acerco a ese hermano. ¿Por qué? Porque es que no es cristiano. Sí, es cristiano de años, pero es demasiado severo, demasiado duro, demasiado. Yo si le pido un consejo no va a tener misericordia, me va a cortar la cabeza. Dice aquí: la misericordia es un atributo de Dios mismo, y el poder terrenal se asemeja entonces al de Dios cuando la misericordia sazona la justicia. Dice: aunque la justicia sea tu súplica, considera esto, dice, que en el curso de la justicia ninguno de nosotros vería la salvación si no existiera la misericordia. Si Dios solamente fuera justo, hermanos, y no hubiera misericordia, nadie sería salvo. Nadie. Porque la justicia demanda que pagues, pero la misericordia borra nuestra deuda, hermanos. Espero haberme explicado, déjenme seguir. Dice: aunque la justicia sea tu súplica, considera esto, que en el curso de la justicia ninguno de nosotros vería la salvación si no existiera la misericordia. Y luego dice: cuando oramos por misericordia, esa misma oración nos enseña a todos a practicar la misericordia. ¿Está consciente de eso, hermano? Cuando usted le dice a Dios: Señor, estoy en este problemón, ten misericordia de mí. ¿Está consciente que cuando usted ora a Dios por misericordia, usted tiene el deber de hacer misericordia a otros? No regularmente nos acordamos de esto. Lo digo por experiencia propia. Por eso quise copiar este poema. Dice: porque todas las almas que existen estuvieron perdidas una vez, y quien mejor pudo haber aprovechado la oportunidad, encontró el remedio en la misericordia. ¿Cómo serías tú, pregunta, si aquel que es la cúspide del juicio te juzgara tal como eres? Piense en eso.
¿Cómo sería usted? ¿Cómo sería yo si Dios me juzgara por lo que soy? O piensa en ello, dice, y la misericordia entonces respirará en tus labios como un hombre nuevo y transformado. O como es nuestro tema, la misericordia respirará en nuestros labios como un hombre trastornado. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Cómo debe ser esto entonces? ¿Esperamos misericordia sin nosotros mostrar misericordia? Otra vez, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entendamos esto, hermanos amados. La misericordia no se compra, sino que se paga con el precio de la misericordia misma. Usted no puede comprar misericordia de parte de Dios, hermano, para hacer misericordia. La misericordia se paga con la misericordia misma. Cuando usted haga misericordia, será un hombre misericordioso, recibirá misericordia. E incluso, hermanos, este precio es un don de la misericordia de Dios. ¿Qué misericordia, pregunto, pueden esperar esas personas vengativas, que no perdonan nada a nadie y que siempre están dispuestas a aprovechar cualquier oportunidad para vengarse? ¿Qué misericordia podrán tener? Y termino este punto, hermanos, con una paráfrasis de esta bienaventuranza. Cualquiera que sea la misericordia que un hombre muestre a otro, Dios se encargará de mostrársela a él. Porque, hermanos, la regla de oro de Jesús, de este mismo sermón, aplica en cada uno de estos puntos. Bueno, pues yo voy a esperar que Dios me haga misericordioso para hacer misericordia. Entonces, no, hermanos. Haz misericordia, dice aquí. ¿Y qué sucederá? Dios te va a mostrar misericordia. Y esto es un principio de Dios, hermano, porque cuando Jesús habla del perdón, dice exactamente lo mismo. Si tú no perdonas, ¿cómo puedes esperar perdón, verdad, de parte de Dios? Así que, hermanos, Dios nos llama a la acción. Hagamos misericordia. Vamos a este, hermano, que yo creo que es el último punto que voy a tratar hoy. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El mundo dice: bienaventurado es el hombre que se entrega a una vida alegre, a cualquier costo. Mire, si le preguntamos al común de la humanidad, ¿quién es el hombre feliz?, muy seguramente responderían: el hombre feliz es aquel que tiene abundancia de dinero, amén, y lo gasta aparte liberalmente. El hombre feliz es aquel que es liberado de toda restricción, aquel cuya vida es una fiesta continua, danzante, y que bebe la copa de la intoxicación. El hombre feliz es aquel que va disolutamente de parranda y que, como el potro salvaje de la pradera, no es frenado por el orden ni restringido por la razón, sino que se lanza por las anchas llanuras del pecado, sin arneses, sin riendas, sin guía, sin límites. Ese es el hombre feliz para el mundo. Ese es el hombre al que el mundo llama feliz. El hombre altivo, el hombre fuerte, el Nimrod que puede hacer todo lo que desea y que menosprecia mantenerse en la angosta vía de la santidad. Porque aquí dice: bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, la Escritura, hermanos, está trastornando todo ese concepto que el mundo tiene de la felicidad, de la vida pura. Y cuando el Señor dice bienaventurados los de limpio corazón, en otras palabras está diciendo: bienaventurado es el hombre que evita inclusive el lugar donde los pecadores disfrutan reunirse. Bienaventurado el que teme pisar los malvados caminos y odia el asiento del escarnecedor.
Bienaventurado es el hombre que no puede tocar algo porque sería lascivo o alguna otra cosa réproba por Dios. ¿Por qué? Porque estropearía su comunión con su Señor. Bienaventurado el hombre que evita frecuentar el lugar de perversa diversión, porque allí no podría siquiera levantar una oración. Hermano, pregúntese muchas veces, o preguntémonos muchas veces, si dudamos, hermanos, si debemos estar o no estar en ciertos lugares. Nada más piense en esto. A ver, ¿estaré haciendo bien en estar aquí? Es muy fácil saberlo, porque a veces decimos, ¿qué diría Dios? Dios ya lo dijo, hermanos. A ver, haga esta prueba. Si ahí donde está usted puede hacer una oración sin que, hermano, lo escarnezcan, sin que lo burlen, sin que lo señalen o en peligro hasta que lo corran, hermano, ahí usted va a saber si está en el lugar correcto o no. Tan sencillo como eso. Los hombres bienaventurados, hermano, temen, evitan estar inclusive en lugares donde ni siquiera pueden hacer una oración. El hombre, hermano, bienaventurado evita todo esto porque allí no podría esperar tan sencillamente, hermano, con el agrado de su Señor. Ni siquiera eso. El hombre, hermanos, bienaventurado, el hombre de limpio corazón es considerado, sí, por el mundo, un moralista, un puritano, un religioso estricto, un hombre del cual el mundo dice que no tiene criterio propio. Pero Jesucristo endereza todo porque dice, estos son los hombres verdaderamente felices o bienaventurados. Mire, pensemos por un momento cómo fue trastornado el pensamiento judío, hermanos, radical. El pensamiento radical judío, hermanos, cuidaba, y usted y yo lo sabemos, porque a Jesús lo enfrentaron con este tipo de pensamientos. El pensamiento judío cuidaba estrictamente las purificaciones externas. ¿A qué me refiero? Los lavamientos, la limpieza repetida de manos, de utensilios, como señal de dignidad y de pureza delante de Dios. Y luego aparece Cristo y dice, no, bienaventurados los de limpio corazón. Lo de afuera no importa nada, lo que importa es lo de acá adentro. Y les voltea la tortilla, disculpe usted la expresión, les voltea el corazón, los estruja. Y, hermanos, dice, porque ellos son los que van a ver a Dios. Imagínense, hermano, en otras palabras les dice en su cara a los rígidos y estrictos fariseos, la pureza ceremonial en la que ustedes se fijan no alcanza para ver a Dios, no sirve de nada, porque Dios ve el corazón, dice. Todos los servicios y sacrificios externos carecen de valor sin esta pureza interior. No quiere decir, hermano, que no vamos a cuidar lo exterior, pero Jesús dice, si no hay pureza de corazón, lo demás no sirve. Jesús dice, el follaje y las ramas tienen que ser de la misma naturaleza que el tronco que los produce, porque así lo dijo en cierto punto Lucas 6:44 al 45, dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Dice, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Revolucionario, trastornador, ¿verdad? De todo esto, hermanos, pues viene el odio feroz hacia nuestro Señor. Pero mire, qué curioso, hermano, que somos dados a olvidar. Y digo esto, hermano, porque los fariseos habían olvidado la Escritura. David mismo había visualizado esto ya a la perfección, lo había vivido, lo había entendido, cuando en el Salmo 24, versículo 3, 4 y 5 dice, haciendo una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 4, el limpio de corazón,
el limpio de manos, dice, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Asaf, que fue otro salmista, en el Salmo 73, versículo 1, dice: ciertamente, o sea, que no les quepa duda, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y la gente dirá: ya ve, hermano, por eso Israel es el pueblo elegido. Sí, pero mire cómo dice: para con los limpios de corazón. Ser judío, hermano, no es garantía de limpieza de corazón. Ser judío no es garantía, hermano, de ir al cielo. Entendamos eso. Para con los limpios de corazón, advierte Asaf. Hermanos, la pureza de corazón exige nuestra atención. Por favor, hermanos, la limpieza de corazón de la cual Cristo habla exige nuestra atención. ¿Por qué? Porque implica un cambio de corazón. La limpieza de corazón implica la purificación de las facultades del alma, de la pureza de los afectos. Implica, hermano, la pureza de pensamientos, de palabras, de deseos. ¡Qué exageración!, dicen algunos. Yo por eso no voy al taller del maestro. Sorry, hermanos, yo tengo que hablar lo que Dios me dice que hable y lo que está escrito aquí. No vamos a ser populares, metas eso en la cabeza, hermano. No vamos a ser populares. Mire, la pureza de corazón, hermano, nos conduce inclusive a la verdadera adoración. Porque hay adoración formal, hay adoración, hermano, casi perfecta. Podemos tener una sinfónica, y usted dice: eso es lo máximo, hermano, pero es que Dios requiere una adoración espiritual, que salga de un limpio corazón. La limpieza, la adoración verdadera, hermano, tiene que salir, y sale solamente de un corazón puro. Hermano, tan cierto que Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 21 y 23. Dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Qué? Pero tú eres judío, ¿cómo puedes estar hablando mal de Jerusalén? Pues no son los meros papas fritas los judíos en Jerusalén. Le dijo Jesús: no. Dice el versículo 23: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, adorar al Padre en espíritu y en verdad requiere un corazón limpio, un corazón puro. Escúchelo, esa es la alabanza, esa es la adoración que a Dios le agrada. ¿Se imagina? En general, hermanos, pues, o totalidad, un corazón puro conduce a una pureza total de vida. Por esto, amados, no quiero dejar este punto, como ya dije, sin que discernamos qué es esta pureza que aquí el Señor exalta tanto. Debemos saber que esta pureza estaba en Adán, ¿sabe usted? Antes de la caída. Y estaba ahí por obra de creación. Dios hizo al hombre puro, Dios hizo al hombre santo, Dios hizo al hombre recto. Pero ellos, dice la Escritura, buscaron muchas perversiones. Adán, hermanos, tenía un corazón puro antes de pecar. Pero esa pureza, hermanos, imagínese usted qué bendición, qué dicha está ahora en nosotros por una gracia trastornadora, digámoslo así, por una gracia transformadora, por una gracia, hermano, que también estrujó nuestro corazón. Esa pureza está en el cristiano, hermanos. En nosotros es como una semilla sembrada en la tierra, lo decíamos la semana pasada. Es un principio vivo, siempre poderoso, pero también siempre resistido por nuestra vieja naturaleza, pero jamás vencido, hermanos. Grábese esto: jamás vencido. Crece diariamente en aspiraciones,
en semejanza a Dios. Al menos así debería estar ocurriendo en nosotros, hermano. Y si no está ocurriendo así, preocupémonos. Este principio activo se perfecciona al ver a Cristo tal como es, y se perfeccionará aún más. Si usted se pregunta, hermano, si siempre somos pecadores y si nunca llegamos a la perfección, ¿cómo le vamos a hacer para ver a Dios? Es que cuando veamos al Señor, Él va a completar lo que falte. Eso es una realidad. El apóstol Pablo lo dice, que vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mire cómo dice Juan, el apóstol, 1 de Juan 3, versículo 2 y 3. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que debemos ser, o al menos todo lo que debemos ser. Pero sabemos, sépalo, hermano, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y mire cómo dice, si usted no cree esto, mire el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de verle, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mientras usted y yo esperamos a Cristo, mientras nuestros ojos añoran verle, nos estamos limpiando, hermanos, nos estamos purificando. Es como cuando usted iba a ver a la novia. ¿Qué iba, hermano? ¿Cómo iba? Bien perfumado, se echó el 20. Mi amado le decía a la novia, ¿qué pasó? ¿Te echaste el 20? Pues cómo no, ¿verdad? Nos preparamos, nos alistamos. Y si nosotros, hermanos, estamos preparándonos y alistándonos para ver al Señor, nos estamos purificando, nos estamos limpiando, y cuando lo veamos tal como Él es, hermanos, seremos semejantes a Él, completamente limpios, completamente puros, completamente santos, hermanos. Pero ese día todavía no llega. Purifíquese, alístese, límpiese por mientras. Conclusión, hermanos, ya. La pureza de corazón es una verdad bíblica constantemente exhortada. Así que no esperen, hermanos, que como su pastor deje de hablar en contra del pecado, porque es un enemigo acérrimo de la pureza y de la santidad. La pureza es la verdadera belleza del cristiano. La pureza es la calificación para ir al cielo, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. El Espíritu Santo es el autor de la pureza. El corazón nuestro es la sede de la pureza. Se manifiesta en la vida diaria y cotidiana, y no solo aquí, hermanos, en la congregación. Ojo, podemos ser los más santos, los más puros aquí, pero si saliendo, hermano, nos convertimos, hermano, en sucios, en pecadores viles, hermano, de nada nos sirve. La vida cotidiana y diaria, hermanos, es o debe ser, hermano, parte de nuestra pureza. Siempre la pureza estará dispuesta a mostrarse, escuche, a Dios en oración, diciendo a toda hora, como el salmista en el Salmo 51:10. La pureza debe demostrarse en nuestras oraciones, diciéndole a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Le ha pedido esto a Dios? Pídaselo constantemente, pídaselo cuando fracasa y hierra, pídaselo cuando se ha conservado fiel en el camino, pídaselo a toda hora, hermano. Esta oración no debe cesar en nuestros labios. Los creyentes trastornados o transformados somos pues personas bienaventuradas por poseer esta bendita pureza. Esta, hermanos, es una evidencia de pertenecer al pueblo de Dios, y el resultado de esto es, ya lo dijimos, veremos a Dios. Veremos a Dios, hermanos. ¿Y cómo? Usted dice, ¿y cómo vamos a ver a Dios aquel día? No, hermanos, podemos ver a Dios ya en las pruebas de la vida. Podemos ver a Dios cuando usted es puro. Va a ver a Dios en la prosperidad. También lo va a ver en la necesidad. Lo va a ver en la salud o en la enfermedad. Pues ¿qué está casando a alguien, hermano? Nos casamos con Cristo.
Y vemos al esposo, vemos al novio, hermanos, a todas horas y en cualquier circunstancia, en las penas y dolores, porque el que es puro de corazón no le reclama a Dios nada, sino que acepta los designios de su providencia. El puro de corazón ve a Dios en toda la creación. El puro de corazón ve a Dios en las sagradas escrituras. El puro de corazón ve a Dios en las ordenanzas, que son a veces difíciles de aceptar. Sí, hermano, porque a veces nos topamos con ciertos versículos que rechinamos, ¿verdad? Y nos hacemos como los caballos para atrás. No, hermanos, el que es puro de corazón acepta toda la escritura, aún esos pasajes difíciles. Y sobre todo, el que es puro de corazón, hermanos, verá a Dios en la gloria transformadora de aquel día bendito, cuando esto corruptible, dice la escritura, se vista de incorruptibilidad. Termino, hermanos, aquí como siempre. Obviamente no habiendo exprimido todo el tema o temas en su totalidad, porque son demasiado vastos para abarcarlos y para acabárnoslos. Solo termino, hermanos, castigado por el tiempo como siempre, pero afirmando y reafirmando que la pureza de corazón es un rayo de luz de parte de Dios al corazón creyente. Recíbala, hermano. Es la imagen santa suya reflejada en un corazón de carne, sí. Así que tú, hermano, puro de corazón, llevas en ti la gloria santa de Dios y sobre ti la obra del Espíritu Santo. Llevémosla pues, hermanos, con dignidad, sin defraudar al puro de los puros y al santo de los santos. Póngase de pie, por favor. Bendito sea el Señor. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios. Qué maravillosa es la palabra que salió de los labios del santo de los santos, hermano. ¿Cómo podemos disfrutarla? A veces así me siento, hermano, como en un mar, nadando ahí. Yo sé, hermanos, que si me sumerjo más, hermano, va a haber más y más y más profundidades de aguas que me arropan. Hermano, así es la palabra de nuestro Dios. ¿Quiere orar? Hable con Dios, hermano. Vuelva a leer en casa, por favor, ese sermón bendito, esas bienaventuranzas. Hable con Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de sumergirnos, Dios, un poco, aunque sea, Señor, las plantas de nuestros pies en las corrientes benditas, profundas, frescas, renovadoras, transformadoras, trastornadoras de tu bendita palabra. Qué bendita doctrina es esta, Señor, que vino a cambiar, Señor, todo lo que pretendíamos saber. Dios, la sabiduría del mundo quedó, Señor, humillada. La sabiduría de este mundo quedó rebajada, Señor, hasta el polvo, Señor, ante, Señor, estas palabras, Señor, sabias, benditas, transformadoras, trastornadoras, Señor. Estas palabras que hemos, Señor, albergado, acogido, a las que les hemos dado cabida en nuestro corazón, tienen mucho que hacer todavía en nosotros. Lo reconocemos, Señor, porque comparado, Señor, con lo que tú hablas, con lo que tú dices, como ese publicano, Señor, podemos decir: sé propicio, Señor, a nuestras vidas. Sé propicio a tu iglesia, Señor, a quien, Señor, le falta todavía mucho. Sé propicio a nosotros, pues reconocemos, Señor, nuestras faltas, nuestra incapacidad, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Pero sabemos, Señor, sabemos que el tiempo, Señor, de ser trastornado ha empezado. Ya lo iniciaste, Señor, y queremos que esto, Señor, siga hasta que te veamos, Señor, tal como eres, y entonces seremos purificados completa y totalmente, Señor, como tú eres puro. Seremos transformados a tu imagen, Señor. Gracias, Señor, aquí estamos, Señor, tu pueblo, tu iglesia, esta pequeña manada, Señor, aunque
Señor, no muy reconocida, Señor, en la ciudad. No deseamos eso. Deseamos solamente, Señor, ser reconocidos por ti. Señor, seguimos en la brecha por ti y para ti. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza y la adoración. Solo tú, Señor. Solo tú, Dios mío. Gracias. Gracias, Señor. Amén.